Ya, si habéis visto el WhatsApp de la iglesia, pues he hecho un poco el resumen de lo que hemos visto hasta lo que vimos la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, así que no voy a entrar porque, como decir, intento hacer un poquito de resumen y así también ahorramos un poquito de tiempo. Siempre me gusta explicar un poco, recordar un poco lo que hemos hecho, porque por dos motivos. Uno, por los que estuvieron presentes, para recordarlo un poco, aunque hay hermanos que tienen buena memoria y otros apuntan, pero hay tantas cosas que se hacen, hay tantas actividades, los días pasan y a veces pues se nos olvidan las cosas y siempre es bueno recordar un poquito. Hay un predicador inglés de los más reconocidos, ya con el Señor hacía muchos años, Martyn Lloyd-Jones, que muchas veces he comentado algo acerca de él. Martyn Lloyd-Jones fue médico y fue médico de la reina. Bueno, médico de la reina exactamente no, fue ayudante del médico de la reina, pero no, era médico. Y en su vida pastoreó dos iglesias. Una fue en un pueblo, y estuvo 11 años, y después estuvo en Londres y estuvo casi 30 años de pastoreo en la iglesia. Era reconocido, posiblemente decían mucho que era, en aquel momento era el pastor posiblemente vivo en Londres, no me atrevo a decir en Inglaterra, en Londres, la capital, posiblemente el más popular y el que dicen que mejor predicaba. Bueno, pues este hermano, una de las cosas que hacía era que cuando le tocaba predicar se llevaba por lo menos 10 minutos recordando la predicación de la última vez que predicó. Y así, esa fue su costumbre. Por lo menos se llevaba 10 minutos recordando la predicación y después ya entraba. Yo 10 minutos no me atrevo, pero lo hacía para poner. Entonces, una de las cosas que cuando recordamos, cuando siempre, para las personas que estuvieron, que recuerden un poquito, y los que no estuvieron, que más o menos pues sepan un poquito de lo que... No es lo mismo estar a escuchar, pero por lo menos que sepan un poquito de lo que se estuvo comentando. Hemos entrado la semana que viene, la semana pasada hemos entrado en otro de los nombres de Cristo. En este caso es uno de los títulos de Jesús. Hemos estado durante 3 o 4 semanas hablando acerca de Jesús, del nombre de Jesús, de cómo Jesús es el Salvador, lo que significa, y hemos estado hablando de la obra salvífica de Jesús, por qué vino Jesús a salvarnos, qué pasó para que eso ocurriera. Hemos hablado acerca del pecado, de la infracción de la ley, hemos hablado de que somos enemigos de Dios, que estamos muertos en delito y pecado. Hemos hablado de que no hay justo ni en uno. Hemos hablado también acerca de por qué vino Jesús y no otra persona o de otra manera, y ya empezamos la semana pasada pues a hablar un poco acerca de este otro título hermosísimo. Para mí son los dos, el nombre de Jesús y el Señor, para mí son las dos partes más importantes de todo lo que se nombra. A Jesús se le llama maestro, a Jesús se le llama de muchas maneras, iremos viendo, y tiene muchos nombres. Pero para mí son los dos factores principales, los dos nombres principales, Salvador y Señor. Salvador y Señor. Y creo que ahí en esas dos concepciones, en esas dos palabras, se encierra realmente lo que es Jesús. No se puede entender a Jesús como Salvador si no se entiende como Señor. Y no se puede entender a Jesús como Señor si no se lo entiende como Salvador. Si solamente nos centramos en Jesús como Salvador, pues posiblemente entenderemos bien lo que es la salvación, pero no viviremos conforme a lo que Él nos dice, no será nuestro dueño, no será nuestro Señor. Y si entendemos lo que es el Señor, pero no entendemos lo que es Jesús como Salvador, en realidad no hemos entendido nada. Y lo que viviremos será una religión, porque ¿cómo puede ser Señor de algo que a mí no me ha salvado? Y que es un poco raro. Entonces hay que entender que son las dos partes de la moneda: Jesús, Salvador y Señor. Y si recordáis, estuvimos comentando cómo los primeros cristianos se ponían a orar a Jesús como Señor, y hablaban a Jesús como Señor en sus oraciones. Había un versículo de memoria. ¿Alguien lo ha memorizado? Aparte de Elías, ¿alguien lo ha memorizado?
Bueno, tú lo has memorizado, tú ahí, bien, con eso me basta. ¿Alguien más? Ah, la madre de Elías, bien, vamos bien, vamos bien. A ver la famosa madre de Elías. No te preocupes, no te preocupes. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y mientras apedreaban, Te para, piensa y sigue. Bueno, la idea la tienes. Eso es importante, lo has memorizado. Cuando te venga, me lo dice otra vez. Me dice: Pedro, ya lo tengo. Y lo dice. ¿Y tú? ¿Te atreves a que te paguen? y estamos de rodillas y estamos orando. Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y haré Muy bien, perfecto, perfecto. Bien. Después le da un beso a tu mujer, bien, bien. Pues mira, estas son, como tantas veces digo, si sabemos la alineación del Betis, del Sevilla y del Utrera, ¿por qué no vamos a ver versículos de la Biblia, verdad? Y si no sabemos canciones de memoria, ¿por qué no vamos a aprender un versículo que es más importante? Así que muchas gracias. Es una bendición y lo importante es lo que deja siempre en el corazón. Mira, una de las cosas que, como he comentado, que vimos la semana pasada, que los primeros cristianos oraban a Jesús, otra de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es la cantidad de personas que le decían a Jesús Señor. Una de esas personas que le decían a Jesús Señor es Pedro. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 10, Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 36. Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 36. Permitidme antes deciros una cosa. Si hay algún hermano o alguna hermana, que yo normalmente doy tiempo también, que quieras compartir, decir algo, se me ha olvidado en el tiempo de oración, si tienes una voz bajita, quítate la mascarilla. Quítate la mascarilla y te la vuelves a poner cuando termine. Hay hermanos que tienen una voz potente, y no hace falta porque se escucha perfectamente, pero hay hermanos y hermanas que tienen la voz un poquito más así. Entonces, como estamos, ya se puede, estamos ya en cero estamos ya. Entonces ya se puede entrar a los bares con mascarilla, ya se puede entrar en el interior también, guardando una cierta distancia, y la distancia la tenemos. Entonces, si hay algún hermano que quiera compartir, quiere decir algo, y para escucharte mejor, pues te quita la mascarilla y después te la vuelve a poner. Y en la oración igual. Hay hermanos que a lo mejor se ahora y como digo, el Señor no es sordo, pero los demás a veces no escuchamos. Pues se te quita la mascarilla y ora y ya está. Así que sentiros en libertad en ese sentido. Mira, Hechos capítulo 10, versículo 34 al 36. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 10, 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se hará de que le hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Cristo. Este es el Señor de todos. Muy bien. Fijaros, hermanos, que aquí estamos este es uno de los pasajes más importantes del libro de los Hechos, por muchos motivos. Estamos hablando de cómo Pedro va a la casa de Cornelio y le predica el Evangelio. Todos recordáis cómo Cornelio es un buen hombre. Cornelio es un centurión, tiene una autoridad, es un fiel soldado romano. Está en un país que está dominado por los romanos, pero sin embargo ama a los judíos, daba limosnas, oraba, era un hombre, lo único que le faltaba era Cristo, por lo demás, permitidme esta expresión, sería un buen evangélico. Lo que pasa es que no era un buen cristiano porque todavía no había creído en Cristo, pero le faltaba el poquito de creer en Jesús. Por lo demás era una persona estupenda.
Y vemos cómo después de una serie de acontecimientos milagrosos que tiene que haber también con la obra de Dios, y con Pedro, como el Señor se manifiesta a Pedro, y Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio. Cuando llega a la casa de Cornelio, pues dice el versículo que se ha leído: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada de que le teme y hace justicia, Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y ahora después sigue compartiendo, sigue diciendo, y llega un momento en que tanto él como su familia llegan a creer en Jesucristo. Pero fijaros que lo que está diciendo aquí Pedro, hay varias cosas que me gustaría que pensáramos un poquito. Pedro está diciendo, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa no hacer acepción de personas? Acepta a cualquier persona, nacionalidad, religión, de todo. Aceptar a cualquier persona, no importa el color, la raza, su credo, su sexo. Aceptar a cualquier persona por lo que es. Es una creación de Dios, es una criatura de Dios, con una dignidad. Bien. ¿Alguien más iba a decir algo? Bien. Dios no hace acepción de personas. ¿Y nosotros? Nosotros, está todo el mundo. ¿Y por qué hacemos acepción de personas? Yo no. Tú no. ¿Te parece? Tú no, ¿eh? Tú no. Que nos gusta ver, ¿Nos gusta? ver, es decir, según el aspecto que tenga, así, y lo vemos que no, y si vemos que el carácter, la que estamos hablando, si vemos que no coge conmigo, pues para hablar. Y si tiene otra idea, pues para hablar. ¿Alguien más? Y como no tenemos la copia de Cristo, que tiene Jesús, como decimos que no han dado a los padres, ya no nos fiamos. Entonces puede venir uno, puede venir dos, puede venir tres, que es un tiempo, pero yo soy celoso de que por ejemplo, yo podemos caer y Dios nos levanta y nos perdona y nosotros y levantamos y perdonamos. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido discriminado? ¿Se ha sentido así por parte de otras personas? ¿Alguna vez habéis sentido que la gente, o sea, como decía Chari, os ha dejado a un lado? ¿Alguno lo ha sentido? ¿Iglesia o general? Da igual, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la calle, da igual. Algunos están diciendo que sí. Que sí. Y voy un poco también en la línea que tú has dicho, Ismael. Y en la iglesia nos hemos sentido un poco discriminados, apartados, como que se nos mira de otra manera en la iglesia o en otra iglesia. Porque dice que no, me alegro. ¿Qué pensáis? ¿La iglesia hace acepción de personas? No estoy hablando de la iglesia de Utrecht, estoy hablando de la manera general. ¿La iglesia hace acepción de personas? ¿O no? No, de manera general. En los años que llevamos, en el tiempo, ¿pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Que
Que sí. ¿Por qué? Las personas somos así, nos cuesta menos trabajo decir este para el lado, ayudarle, ayudar a una persona y buscarle las cosas buenas que hay que trabajar, ¿sabes? Y es más sencillo decir, bueno, cuando va por el camino corto, que se aprieta, nosotros nos etiquetamos nosotros, y este es el ámbito. Estamos aprendiendo la calle, en la iglesia, en todo sitio, porque somos pecadores y tenemos ese concepto uno por otro. Es verdad que siempre aquí se nota, yo lo noto, aquí en la iglesia se nota, pero que siempre hay ese, no en esta iglesia, me refiero a la iglesia general, siempre hay excepciones. No somos perfectos, no somos Cristo ni su Padre, somos humanos, que tenemos nuestras debilidades, somos vulnerables al pecado, que somos pecadores, ¿verdad? Lo he hecho y lo seguiré haciendo, no sé tampoco, no me voy a analizar precisamente yo, pero yo creo que no somos las personas, en excepción. En la iglesia son personas que ustedes tienen autoridad, el pastor lo pone Dios ahí, a nuestra enseñanza, gracias a ellos, pero el hombre, y no al mundo hace una cosa y hacemos otra. Yo que nadie más hace eso. Sí. Antonio. No, es lo mismo que pues nuestra naturaleza pecaminosa pues nos lleva a una veces selectiva, a lo mejor no lo rechazan, pero te cae mejor uno que otro, hace favoritismo, o tú lo notas, o te notas por otra parte, o tú dejas parte de alguien, y perfecto no somos, entonces cometimos fallos todos los días, pero estamos creyentes. Cuando nos damos cuenta, tenemos que arrepentir, tenemos que pedir perdón por haber ocurrido algo, hacerlo y intentar cada día parecernos más. Una de las cosas que yo creo que lo he comentado en alguna ocasión, una vez me invitaron a predicar a una iglesia y de aquí, de la provincia de Sevilla, y al final hice un llamamiento de salvación y se levantó una persona y oró para recibir a Cristo. Cuando terminó el culto, se me acercó un hermano de la iglesia y me dice, hay que ver, se ha levantado este hombre, el borracho, se ha levantado para recibir a Cristo. Literalmente, el borracho se ha levantado así. Y yo me quedé un poquito así, me quedé... no es porque el hombre se hubiese levantado, sino porque era borracho y en varias ocasiones había ido a la iglesia y el pastor y había hecho lo mismo, ¿no? Y había aceptado a Cristo y seguía con su... Entonces el hombre me dijo, pero en la forma en que me lo dijo, el tono que me lo dijo, la palabra que empleó, a mí me desagradó. Tú no lo puedes decir a una persona, el borracho. Y aunque hubiera ido 52 domingos al año y los 52 domingos hubiese aceptado en teoría al Señor y sabemos que no, y hubiese seguido viviendo en pecado, nunca se sabe cuándo puede ocurrir de verdad. Nunca se sabe cuándo puede esa persona realmente entender el Evangelio y a partir de ese momento cambiar su vida. Podemos hacer acepción de personas muy bien, como se ha dicho, por arriba y por abajo también, ojo, ¿recordáis el libro de Santiago? Santiago dice que estamos en la iglesia y de pronto viene un señor con ropas espléndidas, con anillos, con rico, y lo primero que hacemos es dejarle el mejor sitio a este hombre porque vemos por su apariencia que es una persona de posibilidades, de rico, y bueno, a ver si nos da trabajo, o a ver cuánto va a ofrendar, o a ver, entonces... Pero eso es por arriba, que podemos hacer una discriminación, en este caso una selección positiva para alguien, y lo ponemos en el primer sitio, pero también lo hacemos por abajo. También hacemos una persona que por su color, por su olor, por su raza, por su forma de vestir,
entra en la iglesia y lo primero que vemos, y sin conocer de nada a esa persona, ni sabemos su nombre, ni sabemos dónde viene, a lo mejor nadie se quiere sentar al lado de esa persona, o nos cuesta trabajo saludarla, o no nos acercamos a esa persona, y hacemos sin quererlo, porque no creo que nadie lo haga queriendo, pero hacemos una selección. Hacemos este sí, porque viste bien, este no, porque no viste bien, este sí, porque tiene hierro, este no, este sí, porque es blanco, y mil cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nuestro maestro, él nunca hizo acepción de personas. Tony. Me llama la atención que dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es Dios quien no hace acepción de personas. Y Pedro lo está comprendiendo ahora, por a través de la visión que tuvo y que fue a la de manera. Pensando en los judíos, ellos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Y ahí Pedro ya no, porque ya Pedro conoció a Cristo. Pero antes de la venida del Señor, los judíos eran nacionalistas, ellos se creían especiales, y la salvación y Dios solamente era para ellos. Cuando vemos el Antiguo Testamento ahí, vemos ejemplos como por ejemplo cuando mandó a predicar a Jonás, a Nínive, y Jonás se resistía, y uno de los motivos yo creo que era por esto, porque él entendía que la salvación, un pueblo pagano no quería recibir la salvación. También vemos Naamán como locura también pesada, y hay varios ejemplos que Dios ve como en Dios de misiones, que Dios da la salvación de otros pueblos, y los judíos pensaban que solamente la salvación era para ellos. Y ahí yo creo que ahí es cuando ustedes se dan cuenta, en realidad, que la salvación también para los gentiles. También les cuesta trabajo. Por eso utiliza también a Pablo, ¿no? Que va a los gentiles a predicar el evangelio. Y cuando hubo el concilio de Jerusalén, ellos creían que solamente era para Jerusalén, era para los judíos, y no entendían que también todo el mundo fuera salvo. Se puede hacer mucho tipo de acepciones y de separaciones con la gente, simplemente porque a lo menos me cae bien, simplemente, o porque no está de acuerdo conmigo, o por muchas razones, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Los creyentes estamos llamados siempre a tender puentes, no estamos llamados a separar a la gente, ni estamos llamados a discriminar a nadie. Estamos llamados a tender puentes y a tener buenas relaciones con los demás y a amar a la gente como es. Nada más, ni nada menos, como es. Que yo sentí ese inferior, ya fuerte. Pero yo que puede ser también de otra manera. No que ignore a ti o tú misma sentiste, porque soy la que aguarde con una alma en el sentido de que yo me gustaría explicarme como mi hermana o mi hermana, o tener el conocimiento de También puede ser otro, también. Una de las cosas que vemos aquí también es, como dice muy bien Antonio, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y fijaros que dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación, en todas circunstancias, en cualquier lugar, Dios se agrada del que le teme y le hace justicia. No solamente en Israel, no solamente en España, no solamente en cualquier lugar, Dios se agrada. Y Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Fijaros lo que está diciendo Pedro. Este es el Señor de gentiles, de romanos, de Cornelio. Este es el Señor de todos. El Señor no es solamente el Señor de un país
o el Señor de una nación, o el Señor de una persona. Es el Señor de todos. Dios lo ha creado todo, Dios lo ha hecho todo, y es el Señor de todos. Mira lo que dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Quién lo quiere leer? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien. Fijaros que aquí, en estos versículos, estos pequeños versículos, en varias ocasiones se habla del Señor. Fijaros que dice en el versículo 8, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En 3 versículos se habla de que Jesús, y Pedro está mencionando, antes hemos visto como Pedro en Hechos habla de que Jesús es el Señor de todo, y ahora está diciendo que el concepto tiempo para el Señor no es igual que nosotros. Dios siempre está en el mismo tiempo. El tiempo está ahí. Y Él es el dueño absoluto del tiempo. Nosotros estamos en el pasado, presente y futuro. Con Dios no hay pasado, presente y futuro. Hay un tiempo. El tiempo en el que Dios está siempre es actual. Y fijaros que nos dice que el Señor no retarda su promesa en cuanto a su segunda venida. ¿Cuándo va a venir el Señor? El Señor es el primero que es paciente, porque lo que Él quiere es que la gente lo conozca. Y está esperando con paciencia para que el Evangelio sea predicado también, como dice Jesús, hasta lo último de la tierra. Y después dice, y el día del Señor, cuando Él venga, vendrá como ladrón en la noche, el Señor. Así que fijaros que Pedro está hablando de este Jesús que Él amaba tanto, de este Jesús del que estaba completamente enamorado, como el Señor del tiempo, el Señor de la venida, el Señor de la paciencia. Y Pedro lo califica así, el Señor. Pedro aprendió el concepto de lo que Jesús era como Señor desde el primer día, o le costó entender que Jesús era el Señor. ¿Qué pensáis? ¿Lo entendió desde el primer día o fue un proceso para entender que Jesús era el Señor de su vida también? ¿Qué pensáis? Dice Manolo que no. Todo tiene un proceso. Y a lo primero, cuando con la barca se da cuenta que inclina, pero antes de eso, duda. Que la cosa, yo creo que todo aquí, y él no estaba seguro que Jesucristo no era. Y yo creo que la barca subió, y a partir de ahí, más veces, incluso con toda la fe que tenía, llegó a dudar de fe. Yo creo que sí. Pedro era un discípulo, en muchos sentidos un discípulo aventajado, pero también era un discípulo torpe, como todos los discípulos. Era aventajado en el sentido que ponía el corazón, y posiblemente no puso nadie más el corazón más de una forma con más fervor y con más pasión que Pedro. Los discípulos estaban ahí, sus compañeros, pero vemos que el fervor que tenía él no la tenían los demás. Sin embargo, tuvo que aprender con el paso del tiempo, como todos nosotros. Tuvo que aprender que Jesús no solamente era un predicador, un maestro, alguien que hacía el bien, sino que también era el Señor.
Es interesante que cuando Jesús resucita y aparece en el mar de Tiberíades, que está en la orilla, y les prepara ese desayuno suculento de pescado allí y dice, están en la barca, y creo que es Juan cuando dice, es el Señor que está allí en la orilla. ¿Y recordáis lo que hizo Pedro? ¡Bum! Se tiró encima. ¿Por qué? Porque era su Señor. Había entendido. Y cuando después de ese episodio en el que desayunan hay un tiempo en el que está Jesús a sola con él y le hace el famoso examen. Él ha negado 3 veces a Jesús y ahora Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Entonces, las 3 veces le dice, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Señor, es decir, en el transcurso de la vida de Pedro hay un momento en que le cuesta, pero hay un momento en que él entiende que Jesús es completamente el Señor, Dios, completamente, y el Señor de su vida. Y en ese momento donde él, cuando Juan dice, es el Señor, él se tira al agua porque lo que tiene en su corazón es estar con su Señor. Y cuando le está preguntando, cuando le está diciendo, pastorea mis ovejas y tal, Señor, tú lo sabes todo. A partir de ese momento, la vida de Pedro se convierte en una vida de obediencia. Es una vida de obediencia hasta tal punto, una vida de obediencia y de compromiso, que llega un momento en que los romanos lo matan. Y recordáis cómo lo matan. La tradición nos dice que Jesús lo iban a crucificar como Jesús y él decía que él no se sentía como Jesús, que no quería que lo crucificaran como su maestro, y lo hicieron al revés. Lo pusieron al revés porque no quería morir como Jesús, porque era su Señor. Y él toda su vida, desde que entendió el señorío de Cristo, toda su vida realmente lo vivió conforme a ese entendimiento de que Jesús es el Señor. ¿Los creyentes entendemos desde el momento de la conversión o es con un tiempo? ¿Entendemos lo que es de verdad que Jesús sea el Señor de nuestras vidas o no lo entendemos? Yo pienso que es un proceso. Pienso que es un proceso porque realmente cuando te convierte, lo primero que hay es tu Salvador. Y el aceptar de que es el Señor de tu vida, el que manda en ti, el que es bueno, el que controla toda la situación. Eso es un proceso de ir conociendo lo que Dios te dice. Mientras más lo conoces, más sabes que es Dios. Si te limitas tú a convertirte y a saber que es tu Salvador, y ya nada más alimentarte de mi campo, siempre vas ahí, que no llega. Pero cuando tienes ese conocimiento de que va conociendo quién es ese Salvador que ha dado su vida por ti, es cuando realmente es un proceso de día a día de ir aceptando y reconociendo que es el Señor. ¿Alguien más? Hablamos que para que haya ese proceso tiene que haber una relación. Con el tiempo, esa relación se va dando cuenta, y en ese proceso se va dando cuenta hasta que llega un momento que ya sabe lo que es el medio de Cristo, pero el proceso sigue siendo un proceso. Porque hay un momento que ya te muestra, y eso muestra que es el Señor de tu vida. Pero este conoce nadie, que sabe cómo es, que depende, sabe cómo es el toque, sabe cómo es el duro, ve tu cabezón, y te vas a caer, y te levantas, y te caes, así que es un proceso. Es interesante lo que has dicho, es un proceso y sigue siendo un proceso, has dicho. Y sigue siendo un proceso, efectivamente. Sigue siendo un proceso. Hay un momento, yo lo he dicho muchas veces, yo conocí a Jesús como mi Salvador y a los 8 meses fue cuando yo entendí que Jesús era el Señor. A los 8 meses, ya sabéis, lo he contado, bueno, algunos, ahora hay gente que no lo sabe. A los 8 meses, leyendo la palabra y leyendo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. En fin, ese versículo a mí me cambió.
O sea, me cambió, me transformó. Ese versículo, yo no lo olvidaré nunca, ese versículo me puse a llorar, me tiré en el suelo y tuve unas experiencias espirituales que han marcado mi vida y le dije al Señor, a partir de ahora quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Dios y yo me muero y tú seas el dueño absoluto de mi vida. Fue cuando le dije también quiero servirte, no sé cómo ni de qué, pero quiero servirte y entregar mi vida por completo a ti. Ese día yo había entendido la salvación 8 meses antes, pero yo no entendía lo que era el Señor hasta ese día, con la palabra solamente y el poder del Espíritu Santo. Hay personas que el mismo día que se convierten lo entienden, y hay otras personas que entienden a los 20 años, y otras personas que no quieren entenderlo nunca en su vida, que Jesús es el Señor. Pero Jesús es el Señor. Alguien dijo una vez, si Jesús no es el Señor de tu vida, no es nada. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Si Jesús no es el Señor de tu vida, no es nada. El Señor quiere todo de nosotros, no una migaja. Todo de nosotros. Pero es un proceso que hay un momento en el que uno entiende que Jesús es el Señor y vive conforme a eso, pero eso es una decisión también diaria. Todos los días decido que Jesús sea el Señor de mi vida. Todos los días decido que Jesús sea el que mande en mí. Y todos los días decido obedecerle y morir a lo que yo quiero. Y lo que Él, porque siempre será mejor lo que Él quiere que lo que yo quiero. Por lo tanto, sí, efectivamente, es un proceso de tiempo en el que algunos lo ven pronto, otros no. Pero no podemos decir que la vida cristiana es solamente un concepto de la salvación, sino va unido a un concepto del señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Y Pedro eso lo vivió. ¿Lo vivió de qué forma? Y de una forma tremenda. Igual que también lo vivieron otros hombres y otras mujeres que aparecen en la Escritura. Mirad lo que dice en Juan, en el capítulo 20 de Juan. Es un texto muy conocido. Juan, capítulo 20, versículos 20 y 28. Juan, capítulo 20, versículo 28. ¿Quién lo quiere leer? Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Muy bien. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Por qué dice Tomás esta oración? ¿Por qué hace esta exclamación Tomás? ¿De qué? ¿Y por qué? Eso es. Se da cuenta porque Jesús ha resucitado. Se da cuenta porque Jesús ha entrado en el aposento, ha entrado con los otros discípulos y ha estado con los otros discípulos. Jesús deja de estar, se va. Y ahora cuando llega Tomás a la reunión y le dicen los discípulos, Jesús ha estado con nosotros, ha resucitado, ha estado con nosotros. Tomás no estaba y Tomás no lo cree. Tomás no cree que Jesús, Tomás diría, está enterrada al sol hoy y han cogido insolación. Y cuando entra Jesús, como cuando Tomás había dicho, si yo no lo viese, si yo tocare, yo no lo creé, y entonces cuando entra Jesús y dice, aquí estoy, tócame, tócame. Y es cuando ante la evidencia, ante que él ya está viendo con sus ojos físicos lo que sus compañeros discípulos le habían dicho, ante la evidencia, cuando ya ve a Jesús, le dice, Señor mío y Dios mío. Esta es una de las exclamaciones y de las oraciones más impactantes que aparecen en la Escritura. Es una declaración muy breve. Señor mío y Dios mío. Lo está diciendo un judío. Un judío. Un judío no le podía decir a cualquiera, tú eres el Señor. Tenía incluso condena de muerte. Cuando se le decía a una persona el Señor, se podía morir apedreado. Un judío jamás le hubiese dicho a nadie, tú eres el Señor y tú eres Dios, a nadie. Ellos lo tenían. Sin embargo, Tomás, cuando se encuentra con este Jesús resucitado y le toca las manos y pone las manos en su costado y ve los agujeros y tal, es cuando Tomás, es como si tuviese una venda, y Tomás y dice, Señor mío y Dios mío. En ese momento, cuando él reconoce el señorío y por ende la divinidad de Jesús, cosa que él también lo había vivido y estuvo con él durante todos esos 3 años, pero en este momento ya cambia por completo su vida. Cambia hasta el punto
de que según los estudiosos y los historiadores, Tomás fue el primer apóstol que llegó a la India. Llegó a la India y en la India murió. Predicando, cada apóstol se fue por sitios diferentes cuando Jesús murió y por todo el mundo, y eso fue lo que hicieron, y por todo el mundo. Y Tomás llegó a la India. Otros dicen que también llegó a la población, que es parte de aquella zona, a Cachemira. Pero toda aquella zona fue donde Tomás llegó y predicó el Evangelio. De hecho, hay un grupo de cristianos en la India, son pocos, que se llaman cristianos tomistas de Santo Tomás, cristianos de Santo Tomás, y están allí, y la tradición nos dice que estuvo allí. ¿Por qué? Porque entendió plenamente que Cristo es Dios y es el Señor. Esta es una declaración teológicamente impresionante, bíblicamente impresionante y personalmente impresionante. Es decir, Jesús es el Señor y Dios. Ahí lo encierra todo. Y ahí lo vive todo. Jesús es el Señor. Y si no es el Señor, no es Dios. Porque para que sea realmente, para que yo pueda entender, como he dicho antes, lo que significa la salvación, tengo que entender quién murió en la cruz. Y el que murió en la cruz no fue, permitidme esta expresión, un cualquiera. El que murió en la cruz fue Dios por nosotros, como hemos estado viendo esta última semana. Y si Jesús no es el Señor de tu casa, de tu dinero, de tus materiales, de todo lo que tú tienes, si Jesús no es el Señor, es un secundón en tu vida. Es un secundón. Hace muchos años que yo aprendí una frase que a mí me ha ayudado muchísimo en muchos momentos de mi vida. Una frase que decía, no recuerdo el autor, que decía: Jesús no es tan egoísta para ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. Jesús no es tan egoísta para ser el único en tu vida. No te dice yo y ya está, pero sí quiere ser el primero. El Señor nos ha dado un corazón. En ese corazón hay lugar para la familia, hay lugar para los padres, para los hijos, para los cónyuges, hay lugar para querer, para amar. El ser humano está hecho para amar, no está hecho para odiar. El ser humano está hecho para amar, para entregarse a los demás. El corazón de la persona puede amar a tanta gente, pero Jesús dice: tú ves, este corazón te lo doy yo, ama a la gente, pero quiero que tú sepas que yo quiero ser el primero en tu vida. No el único, pero sí el primero. Sí el primero. Y eso nos cambia por completo. Nos cambia por completo al entender que Cristo es el Señor de nuestra vida. Yo le digo a Jesús: Señor, tú eres el Señor de mi vida. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene en la vida diaria? ¿Qué implicaciones tiene que le digamos a Jesús es el Señor? ¿Eso es solamente una teoría? ¿Es algo, o eso hay una serie de efectos en nuestra vida? ¿O no? ¿Hay cambios? ¿En qué se nota que Jesús es el Señor de nuestra vida? ¿O solamente es un concepto? Obedecer, obediencia. Pero ¿cómo afecta eso a mi vida, a nuestra vida? Entender que Jesús es el Señor, ¿cómo me afecta? ¿Y en qué me afecta? Todo. Todo. Es todo. Si Jesús es el Señor de mi vida, afecta a mi corazón, afecta a mi mente, afecta a mi vocación, afecta al bolsillo. Como tantas veces se ha dicho, si Jesús no es el Señor de tu vida, tampoco será de tu bolsillo. Y si Jesús es el Señor de tu bolsillo, es que es el Señor de tu vida. Afecta a todo. La relación con los hijos, la relación con todo, porque entiendo que Jesús es el Señor absoluto de mi vida. Hay una frase demoledora de Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y aquí Jesús está asumiendo ese papel,
Jesús está diciendo, ustedes me estáis llamando Señor, Señor. Eso está bien. O sea, me llamáis Señor. Si me llamáis Señor, Señor, ¿por qué no hacéis lo que vuestro Señor os está diciendo? Cuando entendemos que Jesús es el Señor de nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Si alguien te dice, Jesús es el Señor de mi vida, y su vida no ha cambiado, no está diciendo la verdad. Porque lo primero que se ve cuando una persona entiende que Jesús es el Señor, ¿tú sabes lo que que Jesús sea el dueño de tu casa? Y es decir, no es tu casa, es de Él. Ese concepto de no es mi casa, es la casa de Dios, eso hay que machacarlo, hay que rumiarlo bien. Si es la casa de Dios, es un lugar de adoración, es un lugar de servicio, es un lugar de comunión, es un lugar de encuentro con la palabra, es un lugar de hospitalidad. Es la casa de Dios, no es la mía. El coche igual, el coche no es mío. El coche es de Dios. Si el coche es de Dios, entonces mi coche es un taxi. Entonces mi coche se convierte en un vehículo para ayudar a otras personas. Mi coche no es solamente para mis necesidades, que está muy bien, para mis recreos, que está muy bien, para mi trabajo, que está muy bien, sino también es un coche de Dios para el servicio del pueblo de Dios. Y no solamente para el pueblo de Dios, servicio para personas de la calle, personas inconversas, personas que le podamos ayudar en un momento dado con el coche para cualquier cosa. Los hijos igual. Los hijos igual. Los hijos son... Si Jesús es el Señor, yo descanso en que Él sabrá cómo llevar lo mejor posible a nuestros hijos. Los hijos son también, se los damos porque es de Él. La casa es de Él. La riqueza es de Él. O la pobreza es de Él. Los coches son de Él. La ropa es de Él. Y nuestros hijos también. También. Nunca olvidaré en Canarias, nunca olvidaré un encuentro allí de jóvenes, uno de los días que prediqué y compartí de que teníamos que darle al Señor Jesús todo lo que era nuestra vida, todo, absolutamente todo. Y alguna vez he dicho que había allí unos monitores, uno era un matrimonio, él era psicólogo, era un monitor allí con los jóvenes, y su esposa que era enfermera. Y tenían un hijo que tendría 6 o 7 años, chiquillo, que tenía problemas de corazón, no podía correr, no podía hacer mucha actividad porque el chiquillo enseguida se ahogaba y tenía que tener mucho cuidado. El niño estaba sobreprotegido, y lo entiendo, porque la criatura estaba muy mal de su corazón y la madre siempre lo tenía con él y con ella y el padre. Y yo recuerdo aquel día que estaba predicando, hice un llamamiento para si había personas que no le hubiesen dado a Jesús todo, si Jesús todavía no era el Señor de su vida, que era un buen momento para que Jesús fuese el Señor de su vida y lo diesen todo. Y recuerdo que esa mujer, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba, Chari? Esta hermana, que era enfermera, allí mirándome, empezó a llorar, y cuando terminó el culto, vinieron los jóvenes, yo estuve hablando con algunos, en fin, y al rato me viene el marido y me dice, ¿has visto a mi mujer? Digo, no, aquello estábamos en un sitio, al lado estaba la playa, era en Gran Canaria, era un sitio donde de invierno era un centro católico, un colegio católico, y estaba la playita y allí no se podía ir a muchos sitios, la verdad, y el pueblo estaba un poquito alejado. ¿Tú has visto a mi mujer? No. Empiezo a ayudarle a buscar a la mujer. Buscamos la mujer por todos lados, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y no aparecía la mujer por ningún lado. Y ya por la noche, cuando ya estábamos para la cena, el marido ya desesperado, en aquella época todavía el móvil no era como ahora, en una situación, y de pronto vemos a la mujer, a las 4 o 5 horas, vemos a la mujer con los ojos así, se había escondido en algún sitio, no habíamos podido encontrarla, y resulta que en ese tiempo a ella le costó mucho trabajo aceptar que tenía que darle al Señor su hijo. Tenía que renunciar ella a su hijo, en ese sentido, porque lo tenía sobreprotegido, estaba siempre con ella, no podía jugar con otros niños, era una infancia por el problema que tenía el chiquillo del corazón, y llegó un momento en que ella, en la predicación, Dios le habló y ella entendió que tenía que entregarle el cuidado de su hijo
al Señor, pero le costó 4 o 5 horas llorando, y escondía allí hasta que le dijo: Señor, mi hijo es tuyo, Señor, mi hijo es tuyo, y se lo dio, A partir de ese momento, esa relación de esa madre súper atenta, siempre con él, sin dejarlo respirar, sin dejarlo jugar, por amor a él, esa madre cambió y aprendió a dejarle en las manos del Señor a su hijo. Cuando uno entiende que Cristo es el Señor, cambia por completo. Pedro cambió, Tomás cambió. Como vimos la semana pasada, los primeros creyentes oraban al Señor. Y la semana que viene seguiremos viendo otros textos que nos hablan de esto, de cómo Jesús es el Señor. Dejadme deciros una cosa que todos sabéis, con esto voy a terminar. A veces podemos pensar: esto yo lo sé, sí, esto yo lo sé. También muchas veces a los jóvenes les decimos: no te cases con personas en yugo desigual, y los jóvenes te dicen: esto yo lo sé, y al final se casan en yugo desigual. Y hay cosas que damos por enterados, que la gente lo sabe. Déjame deciros que una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, que son dos cosas completamente diferentes. En esta tarde, en esta noche que ya vamos a terminar, déjame solamente, a raíz de lo que estamos viendo en la palabra, vete con este pensamiento: o Jesús es el Señor de tu vida, o no es nada. Y perdóname si somos radical, pero es que creo que Jesús es radical. O Jesús es el Señor de tu vida, o no es nada. Y si es el Señor de tu vida, tenemos que vivir conforme a eso, en obediencia y como un soldado: Señor, a tus órdenes, ¿qué quieres de mí? Y no es lo que yo quiero, ni mis derechos, ni lo que yo deseo, ni es lo que Él quiere de mí, lo que Él desea de mí. Y le doy mi hijo, mis hijos, mi casa, el dinero, mucho o poco que tenga, todo lo que tengo, Señor, aquí está, para Él, por Él, porque todo es de Él, porque Jesús es el Señor, el Kyrios. Amén.